Ahí está. Recording. Gracias. Gracias por recordármelo. Decíamos entonces, retomábamos el aporte de Noemí y ahora vamos a Oscar, pero les preguntaba, claramente, además de la planificación esta inicial, apareció una intervención de parte del grupo donde manifestaban una necesidad, una inquietud, y por eso la intervención didáctica, acá desde mi lugar, tuvo que ver con alguna modificación de aquella planificación inicial, ¿no? Entonces yo les preguntaba a propósito de esta definición de las intervenciones didácticas, si se trata de todas aquellas acciones que llevamos adelante los docentes en el aula, ¿no? Y que esas acciones tienen un trasfondo epistemológico, teórico y ético. Como estamos haciendo, tomando como analizador esta experiencia, ¿no? ¿Qué les parece que tuvo de epistemológico, de teórico, de ético, esta acción o esta decisión que tomé a propósito de las inquietudes? ¿Qué se puso en juego ahí? ¿Qué hay de teórico ahí? ¿Qué les parece? En esta acción que tomé. Si te animas a decirlo, Oscar, o alguien más. Digo Oscar porque tenías levantada la mano, además de ser el cumpleañero. A mí se me ocurre algo. Bajó la manito. Bajó la mano, Oscar. Tenía la respuesta, pero me cambió la pregunta. Tenía la respuesta, pero me cambió la pregunta. Bueno, no, pero lo que quieras decir, Oscar, y de ahí vamos con no, Marcelo, yo lo que digo es, a ver, pienso que, a ver, no sé, estoy tratando de descifrarlo. La intervención didáctica es cuando, obviamente, la intención de promover el proceso de construcción de conocimiento puede ser a través de las preguntas, porque yo veo que, por ejemplo, vos preguntás para que nosotros, es como que vamos armando el conocimiento entre todos, y después vos terminás dando una definición sobre el concepto que querés que aprendamos. ¿Qué tiene? O sea, Sí, es eso, es exactamente eso. ¿Qué tiene de teórico ahí? ¿Hay algo de teoría en eso? ¿Qué te parece? A vos o cualquiera de los compañeros. Marcelo, te dejo la... ¿Hay algo de teórico en esta decisión? Oscar dijo algo relevante, ¿no? Bueno, siempre todo el mundo dice algo relevante. De hecho, ese es el sentido de las clases. Y lo dijo, lo explicitó acá Oscar. Una de las acciones permanentes en la clase de didáctica o en nuestras clases es la pregunta. La pregunta como un indicador que ayuda o invita a la participación y es la que motoriza o dinamiza la construcción del conocimiento. ¿Habrá algo de teórico ahí de fondo? ¿Qué les parece? Les dejo picando la pregunta y lo escuchamos a Marcelo que quería intervenir. Sí, yo lo que veo ahí con el tema de las intervenciones didácticas es que uno piensa como docente, ¿no? Que vos podrías haber dicho tranquilamente, como puede haber dicho también otro docente, a las preguntas de algunos compañeros que por ahí no pudieron estar en la clase pasada, y esta clase ya la di, revisen los videos y haber continuado. Pero vos considerás que es importante para el conocimiento grupal, la construcción grupal, la importancia de volver, retroceder un pasito y dar de vuelta toda esa información, ¿no? Que ya algunos por ahí las teníamos un poquito más grandes, no es que las resabíamos, pero ayudó también a que nosotros que estuvimos en la clase pasada pudiéramos entender mejor los conceptos. Creo que eso tiene una cuestión de ética, ¿no? En lo que queremos ir haciendo. Gracias. Noemí levantó la mano y creo que Néstor también quería hablar, perdón. Sí, pero lo terminó de decir Marcelo, que está muy marcada la ética en esa, yo lo interpreté así. Ya lo dijo Marcelo. Bueno, y tiene que ver, no sé si Néstor quería hacer uso de la palabra. ¿Sigo? Sigo, gracias.
Y efectivamente, así como ustedes lo vienen trabajando en pedagogía, toda práctica educativa y toda situación educativa, además de ser una situación comunicativa, como nosotros vimos en las teorías de enseñanza, la enseñanza como comunicación, como intento de transmitir también, como oficio, como artesanía, como andamio, todas las acciones que nosotros llevamos adelante en la clase in situ, ¿no? Van deviniendo en estas intervenciones didácticas y tienen de trasfondo un posicionamiento que es teórico, que es político, que es epistemológico y que es ético, ¿no? Y eso es importante, digamos. De hecho, podemos reconstruir, si quieren, tal vez hoy no, pero el próximo sábado, cuáles les parece que son los objetivos de mi planificación, ¿no? En relación a la práctica en sí misma. Y eso ayudaría a hacer una evaluación de mi propia práctica, por ejemplo, ¿no? Ustedes me ayudarían a hacer una evaluación de mi propia práctica. Y efectivamente, las intervenciones didácticas, como lo fueron señalando, tienen que ver con todas las acciones que llevamos adelante los docentes en el momento de dar clase, y que en líneas generales nos ayudan a organizar la propuesta de enseñanza, ¿no? Por lo general, estas intervenciones están organizadas en momentos. Hay un momento inicial, un momento de desarrollo y un momento de cierre, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo tengo acá. Ustedes fíjense, a lo largo de los encuentros en el módulo hemos desarrollado distintas formas de organizar el trabajo, ¿no? Y esas intervenciones didácticas nos ayudan a pensar la estructura de la clase, ¿no? Y aparecen entonces estos momentos básicos que les decía. Todo encuentro, toda clase tiene al menos estos momentos claramente diferenciados. Un momento inicial, que algunos le decimos el momento del cuadre, el momento de presentación, el momento de la pre-tarea, un momento de desarrollo. Se escucha bajo, me parece a mí. ¿Se escucha bajo? ¿Ahí mejor? Ahí mejor. ¿Ahí Ahí mejor? mejoró. Bueno, Sí. bueno, perdón. Gracias, eso me ayuda un montón. Les decía que la estructura de la clase, ¿no? Cuando nosotros pensamos en las intervenciones, pensamos en el momento en sí mismo, en la clase. Y la clase nosotros la organizamos al menos en 3 momentos. Un momento de inicio, que también es pensado en términos de el momento del encuadre, el momento de la pre-tarea, ¿no? Todo lo que prepara y predispone al grupo de aprendizaje o al grupo clase para la tarea, para el desarrollo de lo que tenemos pensado para ese encuentro. El segundo momento es el momento del desarrollo, de la tarea, de la propuesta, y el tercer momento sería el de cierre, ¿no? Y el cierre no necesariamente implica una evaluación formal, sino un punto que oficie de puente con el siguiente encuentro, ¿no? Entonces no es un cierre en sí mismo, sino que es un cierre en tanto le trata de dar el sentido integral del encuentro, del momento, ¿sí? Y que al mismo tiempo oficie de puente con lo que seguirá en el próximo encuentro o clase. Y la pregunta que nos podría guiar, ¿no?, sería esta que les comparto en este texto. ¿Qué intervenciones didácticas realiza el docente en cada momento? Es decir, ¿qué acciones, qué decisiones vamos tomando en cada momento? ¿Qué les parece a ustedes? Ay, me adelanté. ¿Quieren decirme algún... En el primer momento, ¿qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué les parece? ¿Qué acciones llevamos adelante los docentes en el momento de inicio? Pueden tomar como experiencia o como ejemplo la propia experiencia, la propia práctica. Pueden tomar como ejemplo la experiencia que estamos teniendo en el módulo de didáctica. ¿Qué les parece que oficia como inicio y qué intervenciones didácticas hace el docente en ese primer momento de la clase? Pablo, te escuchamos. Yo repesado, por ahí si quieren otro también. Yo por ahí en el inicio, digo, de mi experiencia es retomar lo que vimos en la clase anterior. Bueno, esa es Esa es una una posibilidad. intervención
de decir, bueno, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase anterior como para empezar a enmarcar o darle un hilo conductor a la clase que voy a dar en ese momento? No sé si... Sí, sí, es una intervención didáctica, perfecto. Marcelo, Dani, gracias, Oscar. Yo por ahí, en los inicios primero tengo una charla general de cómo se encuentran, cómo están, cómo estuvo la mañana, cómo estuvo la noche anterior, y después un poco con lo de Pablo, ¿no? Retomando lo que hicimos en la clase anterior y comentando a grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer en el día. Esa es como una parte de inicio. Bien, la cuestión vincular, la cuestión de cómo está el grupo y que me dé pie a bueno, que me hagan parte de ese momento. Sí, perfecto, Marcelo. ¿Dani? No, lo mismo, al principio también, como dijo Marcelo, la cuestión vincular, o si es una clase que ya di, no es la primera vez, digamos, como que haces un retroceso un poquito y después arrancas. Pero también el presentar el tema nuevo, por lo menos en inglés, son temas nuevos casi todos. Se hace en este primer momento del nuevo conocimiento, porque también es el momento que más atención hay de los estudiantes y las estudiantes. Entonces es el momento de explicar una estructura nueva, una gramática o lo que sea, porque es el momento de mayor concentración. Por lo menos en inglés es el momento de introducir el tema nuevo. Yo siempre lo uso así y la verdad que me da re buenos resultados eso. Que bueno, fíjense ahí en relación al criterio de organización del contenido, aparece lo psicosocial, ¿se acuerdan? ¿No? Lo que habíamos visto como uno de los criterios. Perfecto. Sí, Néstor, ¿qué intervenciones didácticas haces en el primer momento de la clase o en el inicio? Si es eso lo que nos querés compartir. No, cuando se van realizando o sea, una vez que ya tomó vuelo el curso, trato de generar una conciencia autocrítica, que cada uno vea lo que vio y en qué puede mejorar. Y yo tratar de acompañarlo sin intenciones de valorizar su trabajo. Porque a veces la prolijidad es muy difícil de poder explicarla o generarla. Y entonces es ver el trabajo anterior sobre lo que puede hacer y si se dan cuenta y se puede mejorar. Perfecto. Bueno, fíjense, yo les voy a mostrar y aparecen muchas de estas cuestiones que ustedes fueron señalando de sus propias experiencias y prácticas, ¿no? El momento del inicio tiene que ver con intervenciones que tiendan, y acá aparece un listado re interesante, ¿no? Podemos agregar otros. Despertar el interés, la curiosidad frente al nuevo conocimiento o al nuevo contenido. Establecer relaciones con los conocimientos, con las actividades, con las formas de trabajo anteriores, ¿no? Generar ese puente, decíamos. Indagar los conocimientos previos, las ideas previas, presentar una situación problemática generando un conflicto cognitivo, con esta posibilidad de cuestionar, de indagar, de promover la elaboración de hipótesis, ¿no? Propiciar la presentación, la manipulación, la indagación con materiales diversos, contextualizar el contenido, introducir algunas ideas sobre el contenido o el conocimiento nuevo, ¿no? Otros, ¿qué otros se les ocurren? Aparecieron acá también otros de los que ustedes fueron señalando, ¿no? Ese encuadre que tiene que ver con el vínculo, que va a propiciar el vínculo pedagógico y el vínculo alrededor del contenido, ¿no? Vamos hasta acá, con el primer momento, el momento de inicio, ¿no? Que es este momento en el que aparecen las intervenciones docentes o las intervenciones didácticas para poder generar el trabajo y el abordaje del contenido que se ha seleccionado. Paulina, te escuchamos. Además del perro que me está ladrando. Sí, bueno, es muy normal todos los ruidos de así, fondo. sí, Sí, es sí. así. Yo lo tengo a mi hijo
así que lo tengo en silencio para que no se escuche. Digo, ¿podría entrar acá como en el momento de inicio el tema de la experiencia personal? O sea, hablar de relacionar el contenido con una experiencia personal. Sí, y eso puede ser una situación problemática del contexto o una situación problemática de la experiencia que ayude a generar hipótesis, cómo lo resolverías, qué les pasó, no les pasó lo mismo en relación a esto, y bueno, y desde allí se abre el diálogo, se abre la conversación, pensando también en esta idea de la enseñanza como práctica comunicativa, ¿no? Sí, es así también, Paulina, es un buen ejemplo, ¿no?, de intervención en el momento de inicio de la clase o del encuentro. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre este primer momento y las posibles intervenciones? ¿O pasamos a la otra? ¿El silencio significa que pasamos a la otra? Sí, profe. Pasamos. Ahí encima yo les toso en el micrófono. Ya, todo bien, todo bien. Bueno, vamos con el segundo momento que decíamos que tenía que ver con el desarrollo, y allí las intervenciones tienen que ver con indagar, investigar el nuevo saber, promover procesos de análisis, de comparación, de reflexión, generar situaciones que permitan confrontar los saberes previos con el nuevo conocimiento, ¿no? Fíjense que cada una de estas propuestas tienen que ver con el punto de inicio, ¿no? El primer momento, si en el primer momento yo traté de despertar el interés, la curiosidad frente al nuevo conocimiento, en el desarrollo yo voy a indagar y voy a investigar sobre lo nuevo, ¿no? Y hay como un correlato entre los tres momentos, ¿no? Otras posibles intervenciones van a tener que ver con brindar información, conceptualizar, aclarar dudas, justificar, orientar, asesorar, guiar, ejemplificar, utilizar analogías, usar diferentes recursos, promover actividades de ejercitación, de aplicación, de transferencia, de repaso, ¿no? ¿Qué otras cosas hacen ustedes o les parece que hacemos acá en didáctica en el momento de desarrollo? Involucrarnos en nuestra propia clase, ¿no? Ajá. Propiciar la participación para la construcción del conocimiento. Y cuando nos preguntás sobre, o sea, por ahí un tema, un contenido conceptual, ¿qué experiencias tenemos propias? Y tiene que ver con confrontar con los saberes previos con el nuevo conocimiento, ¿no? Perfecto, es así. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo de la propia práctica, de la propia experiencia? Por ahí también el hecho de permitir que se equivoquen en un ambiente más descuidado, más controlado, ¿no? Y después a partir de esa equivocación poder analizar también. Qué importante el Pensando, tema ¿no? del error. Qué importante el tema del error. Sí, perdón Marcelo, te corté. Sí, no, hablaba en este sentido de la práctica nuestra, es muy común en la carpintería explicar todo, ¿no? Hacer toda la motivación, toda la introducción y después hacer uno el ejemplo y después permitir que el pibe lo haga solo y dejarlo que avance. Mientras no sea mucho el desperdicio de material, uno lo deja, para después analizar con el mismo pibe o con los compañeros por qué no salió como queríamos que salga. Y de ahí ya el pibe listo, ya se equivocó una vez y después no se equivoca más. ¿No? Qué importante esto de el sentido teórico, epistemológico del error, ¿no? Si el error me aporta en esta construcción del conocimiento o el error aparece como la marca desde la cual yo le señalo lo que no está bien, le señalo lo que tiene que corregir, le señalo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando dije tempranito, me sale el corregir el trabajo y me saltó la vieja escuela ahí. ¿No?
digamos que uno siempre corrige, el tema es cuál es el sentido de la corrección, si es a modo de devolución para continuar la conversación y la construcción del proceso, o es para bajar la cortina y decir, bueno, marcar el límite y decir, bueno, esto está mal, lo tenés que revisar. Digamos, es profundamente teórico pensar en cuál es mi lugar y mi mirada del error. Ay, me disculpan que leo lo que dice Sofía, en cuanto a recursos didácticos, ay, me da miedo decir PowerPoint, video, ejemplos, plantear un problema. Lo digo para amenizar la clase, pero bueno, tiene que ver también con algunas competencias que uno no tiene, ¿no? Algunas competencias lingüísticas. Pero bueno, seguro ahí nos van a ayudar, nos va a ayudar Van. Sí es importante el error, yo también trabajo desde el error, la ventaja que tengo en costura es que puedo usar las telas de descarte para que no se desperdicie el material. Bueno, fíjense que acá inmediatamente van apareciendo algunas cuestiones vinculadas al recurso, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que yo voy haciendo en los distintos momentos de la clase vinculada también al reconocimiento y a la distribución y organización de los recursos? Recursos no solamente materiales, ¿no? Porque esto también es una cuestión interesante de pensar. Recursos materiales, recursos técnicos, recursos humanos, recursos temporales en relación al tiempo, ¿no? Los momentos en los que organizo. Levantaron la mano y me fijo. Noemí. Néstor estaba primero y sacó la manito. Ah, gracias por estar atento. Bueno, vamos Néstor, Noemí y Oscar. Lo que quería decir es, yo crear como un ámbito de no tenerle miedo al ridículo en una tarea práctica, y en esa situación, no sé si la palabra es controlar, pero que no se genere un ámbito de burla. Yo en ese caso presto bastante atención, porque equivocarnos vamos a equivocar todos. Sí. Gracias Néstor. Noemí, Pablo. Sí, yo quería también aportar que a mí me parece sumamente importante esto del error. En el taller lo que nosotros hacemos es cada vez que salen las piezas del horno, nos sentamos alrededor de la mesa y las observamos, y todo el tiempo charlamos de esto, de que no es tomar la pieza y decir, ay, esto te salió mal, esta me gusta más, esta me gusta menos, sino de poder identificar qué cosas se pueden mejorar, por qué salió así, por qué el esmalte se burbujeó, y al alumno, al estudiante que le pasó eso, lo tiene que, yo insisto que lo tome como un aprendizaje en realidad de todos, porque la explicación de eso que pasó, de esa pieza, le sirve al conjunto. Quizás al compañero no le pasó en ese momento porque no aplicó ese tipo de esmalte, pero ya lo que le pasó al compañero le sirve para crecer y poder mejorar y no que le ocurra esa situación. Entonces, que le pase a un estudiante nos beneficia a todos, incluso muchas veces a mí como profesora, porque o docente, que cuando al alumno le pasa algo, después cuando estoy trabajando acá en mi taller, a mí me queda y también voy creciendo. Eso como que es sumamente importante. Sí, así es, Noemí. Oscar. Yo quiero hacer una consulta. Sí. A ver. Por ahí se los pregunto también a mis compañeros. Cuando hay cursos que son, obviamente la mayoría de los cursos son, ¿cómo es? Con mucho contenido práctico. Sí. ¿Cómo hacen, digo, para llegar, o sea, digo, para que no se vayan cayendo, digo, la matrícula? Porque a veces uno puede estar 4 meses, digo, de teoría y los pibes quieren pelar un cable y por lo menos que el foco prenda, digo, como para, a ver, no sé si lo estoy explicando bien, digo, ¿se puede mechar un poco entre, digo, lo teórico y después
no dejar tanto al final para la práctica. Lo pienso en formación profesional con nuestros alumnos, digo, porque muchas veces estamos con teoría, y ya vamos a ir, y como que no sé si por ahí se cansan y abandonan, no sé, me lo pregunto y lo pregunto al resto, no sé. Ajá. Oscar está poniendo en Más tensión con el nuestra población. equilibrio. Sí, sí. Oscar está poniendo en tensión el equilibrio de la teoría y práctica al que refería Ruth Hart en la primera ficha, ¿no? Qué interesante. Ahí Marcelo levantaba la mano. Y Sí, un luego poco continuando con la consulta de Pablo, de Oscar, digo, ahí se me ocurre que hay como carreras, cursos que son como muy teóricos al comienzo, porque si no, no te permite avanzar casi nada. En caso, justamente creo que la parte de electricidad es muy teórico al comienzo. Capaz que vas a estar un mes haciendo teorías antes de empezar una práctica. Pero, por ejemplo, en lo que es carpintería, soldadura, al tercer día vos ya estás tocando herramientas y máquinas, porque es cierto, si no los alumnos se empiezan a poner impacientes porque quieren aprender el oficio. Y ahí uno va incorporando teoría y práctica, ¿sí? Hay mucha práctica, pero la teoría es necesaria y se pauta con el alumno qué día, por ejemplo, la vas a dar y vas como mechando, como dijiste vos. Pero no esperamos hasta el último cuatrimestre para hacer las prácticas, sino que es una constante todo el tiempo, práctica, teoría, práctica, teoría. Gracias, Noemí. Claro, lo mismo que dice Marcelo, que es verdad que en mi caso, bueno, es diferente que la electricidad, que por ahí otros campos, pero no separar tanto, decir esto, porque la teoría también está en la práctica, en cierta manera. Yo, digamos, cuando estamos ejecutando algo, digamos, práctico, previamente, como primero, digamos, lo que nosotros decimos la teoría, se charla, se entrega un material, se lee, se habla, y después pasamos a la parte que le decimos nosotros práctica, pero es como que está entrelazado, no está tan marcado en mi caso, por ejemplo, la parte, primero toda la teoría y después toda la práctica. Es más, cuando comienzan el taller, yo entrego un cuadernillo con lo que va a ser toda la teoría de lo que va a ver durante el trayecto formativo. Ya lo tiene todo en un cuadernillo, pero cuando entramos a la clase, ya sabe qué técnica vamos a ver o qué, y charlamos un poco sobre eso, y después ya directamente pasamos a lo que le decimos la práctica. Bien, Matías. Sí, estaba pensando que por ahí lo que dijo Oscar era más una práctica de antes, o no quita que se pueda seguir usando ahora, pero antes como yo veía que se solía dar mucha teoría al principio como para usarla de filtro, entonces realmente quedaban los interesados en el curso. Eso me acordaba. Ahora yo obviamente yo dando clases voy saltando entre teoría y prácticas, voy tratando de mezclar todo y de dar el porqué de la teoría, llevarlo a la práctica enseguida, o al corto plazo, entre comillas. Qué interesante esto que trae Matías al pensar en el término filtro y al pensar también en la decisión. Estamos hablando sobre las intervenciones didácticas, las intervenciones docentes en el momento de la clase o en los momentos de la clase, y digo, bueno, si acaso me surge este interrogante, ¿no? Si acaso esta decisión que va tomando Matías en el ejemplo que trae a colación, donde va integrando, mechando, articulando teoría y práctica, si acaso esa decisión y esa acción no tiene como trasfondo la idea de la educación como derecho, ¿no? En este sentido de que no sea el exceso o la primera parte estrictamente teórica como un marco que limite o que excluya sin querer, ¿no? No porque sea intencional. Quiero decir, que excluya en el sentido de quien está ávido de querer ir a aprender el oficio y tal vez no detenerse en algunas cuestiones que son fundamentales, que son estos soportes teóricos desde donde llevan adelante la tarea y el oficio. Néstor, nos quedan, alguien me dice por favor la hora porque con este trasfondo no puedo.
Faltan 8 minutos. Bueno, 8 minutos. bueno. No, yo no voy a hablar de mi caso porque yo en realidad no sé cómo soy. Pero también en la parte teórica, si vos tenés un tortuga, una persona aburrida, y sí, va a parecer aburrida, pero si ves una persona que nota cierta pasión por lo que quiere conocer, va a ser lúdico esa situación y va a ser algo, que van a intervenir todos. O sea, para mí no hay que tenerle miedo a la parte teórica y poder darle a entender por eso. Por ejemplo, hoy cuando hablamos del caso de Simela y las conversiones de unidad, o sea, dar a entender que eso existe, que pueden utilizar la calculadora, o sea, que no sea un obstáculo, una barrera para que esa persona deje de ir al curso. Me parece eso. Bien. Y otra cosa que quería decir, Mariana, que tenemos el cumpleaños de un compañero, Oscarcito Pablo Quesada, y podríamos cantarle feliz cumpleaños. ¿eh? Que lo cumpla feliz. Que lo Ahora se cumpla feliz. Que lo cumpla Pablo. Que lo Que lo cumpla cumpla feliz. feliz. Muy Qué bien. buena intervención didáctica. Qué Sí, buena gracias. intervención. Bueno, es una intervención que nos invita al cierre. Es una intervención que nos invita a dar lugar al cierre de este encuentro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, registrar, voy a tomar todo lo que está en el chat, nos va a quedar como el puente para el próximo sábado, la invitación a que cada una pueda pensar qué hace como intervención al momento del cierre de su encuentro, de su clase, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esa tarea, con esa actividad, que se vayan pensando en qué hacen ustedes al momento del cierre, ¿sí? Y desde allí vamos a retomar las intervenciones didácticas y luego las distintas formas de organizar las actividades y el trabajo en clase, ¿sí? Bueno, una alegría volverles a ver. Qué bueno, Oscar, que estés cumpliendo un año más de vida. Bueno, que Más los de esté- viejo. Gracias. les pido entonces que completen las actividades que les quedan, si hay alguna duda, inquietud, por mensajería interna, no hay ningún problema. Yo ahora voy a tratar de averiguar cómo hago para hacer la devolución del trabajo adjunto, si no se los mando a sus correos personales y agrego la calificación en el campus. Bueno, que terminen muy bien el fin de semana, que pasen mañana un bonito día, rodeado Gracias, de... profe, Feliz igualmente. día a todas las madres. Feliz día, chicas. Igualmente, pásenlo bonito. Feliz día, saludos. Buen día, buen fin de... Cuídense, que estén muy bien. Ese es de mi época, Néstor. Pero dice que yo soy Pablito Ruiz. Sí, se parece. ¿Qué tal? Muy bien, en honor a tu cumpleaños, Pablo. En honor a mi cumpleaños. Chao, gente, buen fin de. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, buen fin de. Gracias.